Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan. Ricardo Urzúa, les doy la más cordial bienvenida a su programa Acontecer Médico. Esta tarde vamos a continuar con esta serie de programas que hemos venido realizando y que esperemos que continuemos relacionados con la sexualidad, una parte fundamental del ser humano del cual se requiere tomar el tema, pero además de manera muy profesional como lo hemos venido haciendo. Asimismo, si no vieron los anteriores programas, recuerden que nuestros programas anteriores relacionados con ese tema y muchos más se encuentran en nuestro sitio de YouTube. Ahí pueden checar todos nuestros programas y retomar toda la información que se ha vertido dentro de estos temas. Acerca de lo que es la sexualidad, veníamos nosotros hablando ya pasando por las diferentes etapas del desarrollo sexual del ser humano. Habíamos venido ya pasando lo que es la infancia, la pubertad, en el caso ya de la adolescencia en sí. Y bueno, pues esta tarde vamos a continuar con lo que sería el desarrollo de la sexualidad en el adulto joven. Cada una de las etapas tiene su importancia, su relevancia y también se van presentando muchos cambios de todo tipo. Por eso es importante ir poco a poco abundando un poco en cada una de las etapas. Los cambios físicos durante el desarrollo sexual de la adolescencia, aunados a los cambios psicosexuales de los adolescentes, hacen que el desarrollo de su sexualidad, pero también ya en relación directa con su mente abierta, o lo contrario, que sería una vergüenza hacia el sexo, va a influir definitivamente en la identidad ya del adulto joven y de ahí en adelante. Por otro lado, carecer de conocimientos e información sexual adecuada y sobre todo de manera profesional es un gran riesgo. Eso sucede muchísimo en nuestra sociedad, como en muchas otras, pero lo difícil es aquí en México. Todo esto hace que el adulto se va a enfrentar con un choque de creencias y eso va a afectarle inclusive su relación en pareja, el cómo poder llevar y vivir su sexualidad plenamente, porque ese choque de creencias puede ser con una pareja, con los amigos, con los padres, etcétera, y esto va a generar también un impacto psicológico, pero también psicosexual. En este caso, las creencias sobre el sexo y la sexualidad normalmente son transmitidas por la familia, lo que se agrega también el crear una complejidad que normalmente desemboca en una serie de problemas o trastornos de la sexualidad e inclusive desorientación. Todo esto va a hacer que de alguna forma va a haber confrontación también con la pareja. Así que si nos preguntamos por qué hay la violencia entre pareja, por qué hay la violencia a las mujeres, por qué hay violencia intrafamiliar, pues pudiera ser que un gran eslabón que no se ha tomado en consideración y se le ha hecho a un lado es justamente la sexualidad. Para ello, bueno, y siguiendo con esta información bastante profesionalizada, pues nuevamente está con nosotros inicialmente nuestro gran amigo, el doctor Raúl Villarruel, quien además de ser el jefe de la Unidad Médica Sexual del Hospital General de Occidente, también conocido como el Hospital Soquipan, tiene maestría en sexualidad y equidad de género. Además, es especialista en psicoterapia sexual. Doctor, bienvenido nuevamente. Un gustazo que podamos seguir, caray, ¿no? Igualmente, Ricardo, un placer, como siempre. Platicar contigo siempre es un placer. Qué amable, gracias. Platicar de sexualidad también, más todavía. Claro. Y platicar con toda la gente que te sigue, pues es un inmenso placer. La verdad es que en estos tiempos de encierro y de COVID, qué padre que a través de los medios podamos establecer contacto humano para temas tan importantes como estos que tú eliges. Definitivamente, y además, pues obviamente ahorita es el mero momento, pues, ¿no? Porque hay muchas personas que están en su casa y pueden pensar, bueno, ¿y qué más veo? ¿Qué más leo? Y entonces qué padre que podamos nosotros llevarles hasta su casa, hasta su hogar, pues es toda esta información de temas que normalmente se ven de forma muy escueta, como algo muy esporádico en algún medio de 2, 3 minutos. No, aquí le estamos dando la importancia y bueno, aquí ya vamos sobre la tercera, cuarta hora que le estamos dedicando a todo lo que es la sexualidad. Así que, doctor, pues adelante, ¿cómo ves? Pues es que Acontecer Médico, te has dado la tarea de que eso haga, de llevar todos estos temas que son importantes en la vida de la salud de los seres humanos y que a veces se dejan de lado por parecer tan cotidianos, ¿no? Como la nutrición, que es algo que a ti te encanta, también la sexualidad, todos estos temas en los que estamos muy mal educados. Sí. Y no hay dónde a veces recabar esta información. Muchas gracias por estar aquí. Pues como tú digas, empezamos con hablar de sexo. Sí, por supuesto que sí. Bueno, pues de hecho hablaba yo un poco sobre lo que son los cambios psicosexuales en el adolescente. Y el primer punto sería, bueno, ¿por qué no ver cómo impacta, ya en base a la parte profesional y la gran experiencia que tienes tú, cómo impacta el desarrollo sexual que se lleva durante la adolescencia
que de alguna manera pues se va a arrastrar durante la vida Toda adulta, la vida. tanto adulto joven y después inclusive en el adulto mayor, ¿no? Sí, claro. El programa anterior abordamos un poquito de esto, pero ya como se nos iba el tiempo, Sí, nos fuimos muy exacto. rápido. Y sí es muy importante saber que cada etapa del desarrollo psicosexual es una etapa importante. Y cada etapa marca para el resto de la vida. Pero la adolescencia, como tú bien dices, es una etapa fundamental. ¿Por qué? Porque tras el influjo de las hormonas sexuales, muy específicamente la testosterona y los estrógenos, hay una remodelación real del cerebro. O sea, no es una percepción social solamente o una percepción solo psicológica, es un cambio, una remodelación biológica. Las neuronas hacen nuevas conexiones y dejan de lado viejas conexiones que ya no se están utilizando. Exacto. Pues la adolescencia, dice Loan Brizandine, una neuropsicóloga que se ha dedicado a estudiar el cerebro masculino y el cerebro femenino, dice que es una explosión, que es como un choque eléctrico que les da a los adolescentes que les cambia toda la vida. Exacto. ¿Por qué es importante entonces desde el punto de vista sexual? Porque cambia toda la vida en todos los aspectos. Claro. Y la sexualidad está en todo. Se remodela totalmente la vida durante la adolescencia. Y si vemos que en nuestro estado de Jalisco un alto porcentaje de los adolescentes está solo, está abandonado. Y ojo, estar acompañado de gente no es no estar solo. Están solos en cuanto a la posibilidad de expresarse, a la confianza. Es muy interesante cuando ves a los chicos en consultas ya con problemas. Claro. Y los papás dicen, es que no me tiene confianza. Y la primera pregunta es, ¿cuándo te la ganaste, no? Exacto. La confianza no se genera en automático, la confianza se gana. Se gana. Las prohibiciones, debo decir, el ocultarles a los jóvenes la información o el mentirles, con eso no se gana confianza. Por ejemplo, hoy hay un grupo de padres de familia que se quieren hacer cargo de la educación sexual de sus hijos y tienen una educación sexual deplorable, ¿no? Sí, pues es que hay que empezar por los padres. ¿Con qué te enseño lo que yo Claro, no sé? así Y es. los jóvenes hoy tienen acceso a la información en todos lados, en las redes sociales. La internet es una maravilla que sirve para bien y para mal. Sí, por supuesto. Y estos chicos que pueden accesar a la información científica y se dan cuenta que sus papás les mintieron o se las ocultaron, pues luego no les tienen confianza. ¿No? Entonces, ¿cómo exijo de mi adolescente la confianza que yo no me supe ganar desde su infancia? Exacto. Bueno, yo les quiero comentar que los cambios psicosexuales en el adolescente, que como bien dice el doctor Raúl Villarroel, es una situación muy compleja porque es justamente cuando viene toda esta serie de cambios y los cambios estos químicos, lo que es la hormona, los cambios físicos, todo lo que se va a desencadenar, por supuesto que va a desarrollar también la parte mental y emocional del adolescente. ¿Por qué? Porque también en esa etapa se despierta el interés por cuidar, resaltar su propio atractivo, define su preferencia, inclusive su preferencia sexual, y esto también ya le va a permitir o lo va a orientar a relacionarse y vincularse con las personas con las que se identifica. En este caso, dependiendo de su orientación sexual, pues va a buscar justamente a su contraparte. Esta parte también de la integración del aspecto psicológico ya se va a ir reflejando en el impulso sexual. Ese impulso sexual que también va a ser ya una parte en la que ya va a tratar de llevar a la práctica esos impulsos y esa parte que siente de la sexualidad y el erotismo. Se acentúan los impulsos para obtener placer, tanto en lo personal, pero también empieza la preocupación de cómo satisfacer o cómo darle placer a otra persona. Todo esto definitivamente va a afectar, porque cuando el adolescente ya, o el adulto joven ya entrando en tema o en materia, va a tener o quiere tener su primera relación sexual, va a tener una duda de decir, bueno, ¿qué tanto soy bueno? Y va a tener ese temor del adolescente, novato, de alguna forma, o que se va iniciando, o inclusive en el caso del adulto, ya con cierta responsabilidad. Entonces el adulto joven también, antes del adulto mayor, en el adulto joven es cuando de alguna manera se va a definir la vida futura de ese ser humano. Entonces, tanto en el hombre como en la mujer son momentos cruciales. Bueno, pues me da muchísimo gusto que estemos hablando de este tema porque yo siento que es algo que podemos nosotros profundizar poco a poco y nuestro objetivo es que por lo menos 1 o 2 veces al mes podamos estar hablando de esto aquí con estos profesionales de la salud, con estos sexólogos que están muy bien preparados. Y bueno, me da mucho gusto también darle la bienvenida y ver que se integra aquí a nuestro panel. Viene la doctora Blanca Olivia Villarroel Higareda, que también tiene maestría en sexualidad y equidad de género y también tiene la especialización en psicoterapia sexual. Bienvenida, doctora.
Muchas gracias. Un placer estar aquí como siempre. Perfecto, ¿no? Pues para mí más. pero lo padre de esto es, bueno, y también ya lo habíamos comentado, es que sigamos con esa misma dinámica en el sentido, lo que es la parte profesional, pero también, ¿por qué no? Un poquito como esa experiencia propia como ser humano, como seres humanos, en base a lo que va. Y me encanta mucho porque también el tener una doctora con mucho conocimiento, pero aparte de esto, además del carisma, pues esa situación de edades que yo creo que es tan importante. Sí, claro. Se habla mucho, en el mundo se habla mucho el de los iguales, ¿no? Entonces, no es lo mismo que lo digamos nosotros, sí, a que lo diga alguien que diga, bueno, pues ella como que es de mi rodada, sí, ¿no? Entonces, sí, como decían antes, de tu camada. De tu camada, ándale, algo por el estilo. Bueno, y antes de salir al corte, de lo que hemos platicado y de lo que estaba yo comentando, ¿qué opinas desde el punto de vista médico en el adulto joven? Bueno, creo que en realidad algo que es importante tomar en cuenta con los adultos jóvenes es que pues la adolescencia, como bien lo comentaban, lo que se formó durante la adolescencia en el cerebro, las redes neuronales que se realizaron, van a ser un punto de partida para la sexualidad del adulto joven. ¿Por qué? Porque además de que, de todo esto que no quiero repetir porque ya lo tocaron muy bien, aparte estamos hablando de que en nuestro país tenemos un extra que es la violencia que tenemos en general con los adolescentes. Entonces, algo muy importante también como punto de partida es cómo se estructuraron las vinculaciones afectivas durante la adolescencia, porque hemos visto que aquellas personas que sufrieron algún tipo de violencia durante la adolescencia y la infancia, sobre todo durante los primeros 7 años de vida, forman redes neuronales con diferencias significativas a las personas que no tuvieron ese tipo de violencia. Entonces, aparte de lo que ya han mencionado, creo que también es un punto de partida importante que en la sexualidad, y especialmente en la sexualidad de algunos países, como es el caso del nuestro, la violencia va a ser un punto de partida para trabajar, y lo hemos visto en terapia, tanto la violencia física, psicológica, como incluso aquellos que fueron víctimas de, por ejemplo, de abuso sexual en la infancia. Exacto. Ok, bueno, pues creo que esto es algo tan importante porque es como llegar un poco a la parte medular del por qué. Hemos visto programas gubernamentales y de todo tipo en los que se lleva precisamente ese tema, ¿no? De la violencia y todo. Pero creo que es como de manera muy desordenada y a lo mejor ahorita ese es el punto. La parte sexual es lo que deberíamos de abordar. Vamos al corte, regresamos, no tardamos nada y bueno, pues ya estamos completos para arrancar. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el doctor Aaron Quintana, especialista en medicina estética y antienvejecimiento. Soy el director de Harun Med Spa y contamos con los siguientes servicios: Botox, rellenos faciales, plasma rico en plaquetas, liposucción sin cirugía, aparatología de vanguardia y muchas otras cosas más. Los esperamos. Hola, soy el Dr. Karim Zamora, especialista en neurocirugía. Brindo atención a padecimientos neurológicos, como accidentes cerebrovasculares, dolor de cabeza intenso, aneurismas cerebrales, tumores cerebrales y de columna, lesiones de la médula espinal, problemas de equilibrio, entre otros. Siempre con la mejor tecnología de mínima invasión, atención personalizada y el respaldo de todo un equipo médico de especialistas. Y ahora pertenezco a la red de Acontecer Médico. Estoy a sus órdenes. En Vital Oftalmo nos preocupamos por tu salud visual. Soy el doctor Víctor Hugo Acosta Flores, especialista en oftalmología con alta especialidad y experiencia en cirugía de vitrio y retina. Dentro de los servicios que ofrecemos se encuentran los siguientes: cirugía de catarata con facomultificación y lente intraocular, cirugía para la vista cansada con el moderno lente trifocal, cirugía láser para corregir miopía, astigmatismo, hipermetropía, cirugía para el desprendimiento de retina,
cirugía de vitrectomía para sangrados por diabetes, cirugía estética para párpados, entre otros procedimientos y enfermedades que tratamos. Nos encontramos en Avenida Guadalupe 4560, a unos pasos de Avenida Cloutier. Estamos a tus órdenes. Estamos de regreso y les comento que estamos hablando sobre el desarrollo de la sexualidad en el adulto joven. Hemos pasado por todas las etapas y bueno, creo que llegamos a una parte que es clave en nuestra sociedad y es la parte de inicio de productividad. En fin, algo que nos puede ayudar mucho a la sociedad es precisamente el esclarecer, el informar y educarnos todos desde el punto de vista de cómo ver y cómo tratar y cómo informar acerca de la sexualidad en los hijos o uno mismo en su mismo desarrollo personal. Bueno, pues para ello tenemos, ya les había dicho yo, a dos grandes especialistas, a los doctores Villarruel, así que nuevamente agradecerles que están por acá. Y bueno, pues entraríamos en materia y viene el punto, ya lo integramos un poco. ¿Cuál sería el impacto, en este caso, de cómo se lleva el desarrollo sexual en la adolescencia y cómo va a tener esa influencia en el adulto joven? Y al mismo tiempo es que, ¿qué etapa o qué momento más bien ya del adulto joven, o en el caso del adolescente, qué podrían ustedes comentarnos como para decir, bueno, cuál es el momento adecuado para tener relaciones sexuales? Bueno, yo me gustaría decir muy claro que somos un todo, ¿no? Pero Claro. si tuviéramos que dividirnos en algunos pedacitos importantes, yo tomaría 3. Que ya hablaba Blanquita, tan importante de la conformación de redes neuronales que definitivamente nos predispone a actitudes, ¿no? Como lo que mencionaba Blanquita de vivir violencia durante la infancia, te predispone a formar redes neuronales que favorecen la violencia. La segunda sería el aspecto psicológico subjetivo, cómo cada quien percibe lo que vive, sus vivencias y cómo van formando su psique, dirían los creyentes, su alma, su pensamiento, ¿no? Y la tercera es todo el ámbito social, cómo influye. Entonces, cuando juntas estas 3 cosas en la adolescencia, que es una etapa particularmente bulleada, violentada, discriminada, pues ya sabremos qué tipo de sexualidad estamos formando. Si tú le agregas que a los adolescentes los maltratamos, los discriminamos, no les damos la información, les metemos pensamientos moralistas de 10, 20, 30 generaciones atrás, entonces esa es la sexualidad que estamos generando, una sexualidad prohibitiva, una sociedad pecaminosa, una sexualidad con renuncia al derecho del placer, una sexualidad cargadísima de violencia y discriminación. Esto se tiene que cambiar. Y creo que también algo muy importante que agregar a esto es que finalmente la adolescencia debiese ser una adolescencia pues de aprendizaje del placer. O sea, creo que es una muy buena etapa donde incluso, por ejemplo, en los países donde se da como una educación sexual más abierta, donde incluso se les permite el autoerotismo, mal llamado todavía por algunos masturbación, pero ya no se le llama así por la connotación negativa que tiene la palabra, se ha visto que las personas se autodescubren más el cuerpo. O sea, debiese ser una etapa de explorar el propio cuerpo para que a la hora de vincularnos con otra persona decir, bueno, a mí me gusta esto no me gusta, qué cosas me son placenteras, qué cosas no, qué fantasías tengo, etcétera, ¿no? O sea, debiese ser una etapa muy rica en cuanto al autoconocimiento. Sin embargo, llegamos a la etapa adulta, o sea, como población, y traemos muy poca autonomía sexual. O sea, mi sexualidad incluso pareciera como que nos dan una cultura donde la sexualidad no nos pertenece a nosotros, sino como es una sexualidad para proyectar hacia la sociedad, ¿no? Para proyectar una imagen, para proyectar para tener una pareja que me sea conveniente, pero no se nos educa a una sexualidad donde sea primero mía antes que de cualquier otra persona. Claro, y de cierta forma como que siempre entra ese punto casi de que necesitamos complacer a la sociedad o a los que nos rodean, o hasta cierto punto pedir permiso, que nos den permiso de poder vivir la sexualidad, cuando esto debe ser totalmente individual. Aquí entre paréntesis, porque yo les comento, en el caso del matrimonio, por ejemplo, que es una parte en la que hay esa interacción, los adultos jóvenes
jóvenes ahorita está habiendo mucho divorcio y pienso que también es parte de ese desentendimiento o ese mal entendimiento que hay en la interacción sexual. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que entonces llega el momento en el que él quiere algo, ella no lo quiere. Él quiere tener sexo diario y ella una vez a la semana. Entonces se va modificando y empieza a entrar el conflicto, entra como ese vacío en la persona, porque puede ser ella que quisiera tener sexo diario y él es el que no quiere o no puede, que también ese es otro punto también, que ya sean los trastornos. Toda esta parte creo yo que nos lleva a un punto complejo de que, antes de darte la palabra, doctor, creo que aquí queda la relevancia de cómo los adolescentes que nos están viendo y los padres que tienen adolescentes ahorita deben realmente de concientizarse bien que tienen una gran responsabilidad en el área sexual. ¿Por qué? Porque si estamos viendo que ya en un adulto joven que tiene ya cierta madurez, entre comillas, porque hay quienes nunca maduran, pero de cierta manera, bueno, da esa situación de decir, bueno, ¿cómo un adolescente va a tener toda esa capacidad o ese marco de referencia para discernir y decidir, ¿tengo o no tengo relaciones sexuales? ¿Cómo las voy a tener? O sea, prácticamente es aventarse casi un suicidio. Pero bueno, ustedes son... Dice Juan Carlos Hernández Meijeiro, sexólogo, teólogo, sociólogo, una verdadera joya de nuestro país en el ámbito de la sexualidad. Él dice que tu historia es tu histeria. Y por eso siempre que hablamos de sexualidad sacamos a relucir la historia. Tú decías el matrimonio. Híjole, hay un montón de mitos alrededor de nuestra vida sexual. Voy a tratar de mencionar algunos muy rápido, que fueron originados en tiempos diferentes. Porque hoy los psicólogos evolutivos nos dicen que nuestras conductas sexuales repercuten en nuestras conductas sociales. Y nuestras conductas sexuales vienen de nuestra necesidad de qué, cuándo y por qué aparearnos. Y esto tiene que ver con la historia. Mitos que nos han hecho mucho daño. No sexo hasta el matrimonio. Lo inventaron cuando la gente se casaba a los 13 años. Evidentemente a los 13 años que te aparece el impulso sexual te casas y no tienes que esperar nada. Otro mito, el matrimonio para toda la vida. Lo inventaron cuando la gente vivía 30 a 35 años. Te casabas a los 25, tu matrimonio duraba 10, no 50 años como dura ahora. Mitos pues que van alrededor de una cultura inexistente ya. Inexistente porque hoy vivimos otras cosas. Otro mito, sexualidad reproductiva. Sexo para tener hijos, no para el placer. Yo te diría que en estos contextos podemos ir brincando de generación en generación y yo siempre platico de manera chusca, pero sin pretender ser un ejemplo de vida, lo que pasó en mi familia. Mi abuela se casó a los 13 años. Evidentemente se casó cuando su impulso sexual comenzaba. Quería llenarse de hijos, estaba en una sexualidad reproductiva. Mi mamá se casa a los 18, 5 años más tarde. Yo y mi esposa y yo nos casamos a los 23, 10 años más tarde que mi abuela. Entonces no podemos tener el mismo tiempo de espera a tener relaciones sexuales hasta el matrimonio que una generación que inició con su impulso sexual. Y la otra, yo ya no quería llenarme de hijos, quería 2 hijos. ¿Qué pasa con nuestros hijos ahora? Dicen, no se comprometen. No, sí se comprometen, no se quieren casar, que no es lo mismo, porque casarse no es comprometerse. Y eso es algo que tenemos que dejar muy claro. La consulta sexual está llena de matrimonios casados que no se comprenden y vemos montones de, les llaman ahora amigos con derechos, que se cuidan, se comprenden y se apoyan, aunque no estén casados, ¿no? Entonces nuestros jóvenes hoy tienen otras estrategias evolutivas. Tienen sexo por placer, no por reproducción. No quieren llenarse de hijos. Algunos ni siquiera quieren tener hijos. 2, no quieren vivir con una persona toda la vida. Y 3, si no se quieren emparejar, ya sea matrimonio, unión libre, lo que tú quieras, a los 13 años, ¿por qué esperar a su vida sexual hasta que hagan esto a los 30 años? Entonces tenemos que entender que nuestros jóvenes están viviendo un mundo diferente, necesidades diferentes y por lo tanto sexualidades diferentes. Claro, doctora, a ver, ahora en la edad, a ver, la réplica. No, pues creo que más que réplica va a ser un reforzamiento esta vez. Excelente. Entonces estamos del mismo lado. Okay. Porque sí es cierto, me gusta mucho incluso cómo mencionas esta parte de cómo han aumentado los divorcios sin darle una connotación negativa, ¿no? Porque en muchos de estos programas a veces les dan una connotación negativa. Sin embargo, aquí tú hablas de algo muy importante. La relación sexual hoy sí es una causa de divorcio. O sea, hoy si el placer sexual no es suficiente, si no estoy siendo bien tratado o bien tratada, no me quedo ahí.
Cuando antes, por ejemplo, había menos divorcios, pero nos tocó ver o nos ha tocado ver en la terapia sexual muchas parejas que no se divorciaron por el que dirán, por situaciones sociales, familiar. La presión familiar. Entonces, creo que sí hay unas variables que se añaden a nuestra generación, que finalmente la tecnología sí ha modificado la manera en que nos relacionamos, en pros y contras, ¿no? Pero sí tomar en cuenta estos mitos del amor romántico, del matrimonio, porque fueron cosas que surgieron no de una cuestión erótica o de una cuestión sexual, sino de una cuestión económica y política. Entonces me acuerdo yo que la primera vez que escuché hablar a alguien mal del amor romántico fue para mí algo muy impactante. ¿Cómo? Tenía yo como 14 años. Me dijo, es que el amor romántico perjudican, es un mito. Yo fue así como, ¿qué? Pero en realidad es que el mito del amor romántico no es que esté mal el amor, sino la manera de cómo construimos ese amor romántico y cómo generamos expectativas. ¿Por qué? Porque finalmente el amor romántico y el matrimonio nos invitan a una forma de vida monógama, que no es que esté bien o mal, sino que la manera en que hemos creado esa estructura hace que le carguemos mucho peso a una sola persona. O sea, mi pareja debe ser todo, mi amigo, mi cómplice, el papá de mis hijos, es decir, es mucho peso para una relación de pareja, y aparte que sea bueno en la cama y que haya intimidad, pero aparte que me sorprenda, ¿no? Exacto, o sea, sí. es mucho que peso. sea mi semental. Sí. Aparte de todo, oye, mírame, ¿no? Como 10 Sí, cosas, claro. O sea, el amor romántico escuchamos en un programa una frase que nos gustó mucho, es una carga muy pesada para algo tan frágil. Entonces, crear nuevas formas de amor o nuevas maneras de conceptualizar el amor creo que ha sido algo que ha beneficiado mucho, y que quien quiera vivir la monogamia sea una elección, no sea porque es la única opción, ¿no? Claro, que eso en algún tema lo podemos ver más adelante también, Sí, claro. de esa parte del derecho que puede tener alguno de la pareja, por ejemplo, en el sentido de decir, bueno, ¿dónde se pierde el derecho de decir, bueno, la infidelidad es porque mi pareja no quiere tener sexo conmigo? Sí. Entonces, ¿soy infiel o yo tengo mi individualidad donde puedo ejercer mi derecho a la sexualidad? Entonces, creo que también es bastante complejo ese asunto, ¿no? Fíjate que ya nos meteremos de lleno en ese Sí, tema, pero dijiste algo próximamente. que me encantó, la individualidad. Hemos alienado tanto nuestro derecho a nuestra individualidad, a nuestro cuerpo, que sentimos que el tenerle confianza a mi pareja es que me cuente todo. No, si me tiene que contar todo, no le tengo confianza. Claro. ¿Verdad? Entonces, Ahorita continuamos sí, claro. con ese punto. Vamos próximamente a tocar eso más a profundidad. Vamos al corte y regresamos. Esperemos que no nos tardemos mucho. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el doctor Aarón Quintana, especialista en medicina estética y antienvejecimiento. Soy el director de Harun Med Spa y contamos con los siguientes servicios: Botox, rellenos faciales, plasma rico en plaquetas, liposucción sin cirugía, aparatología de vanguardia y muchas otras cosas más. Los esperamos. Hola, soy el Dr. Karim Zamora, especialista en neurocirugía. Brindo atención a padecimientos neurológicos, como accidentes cerebrovasculares, dolor de cabeza intenso, aneurismas cerebrales, tumores cerebrales y de columna, lesiones de la médula espinal, problemas de equilibrio, entre otros. Siempre con la mejor tecnología de mínima invasión, atención personalizada y el respaldo de todo un equipo médico de especialistas. Y ahora pertenezco a la red de Acontecer Médico. Estoy a sus órdenes. En Vital Oftalmo nos preocupamos por tu salud visual. Soy el doctor Víctor Hugo Acosta Flores, especialista en oftalmología con alta especialidad y experiencia en cirugía de vitrio y retina. Dentro de los servicios que ofrecemos se encuentran los siguientes: cirugía de catarata con facomulsificación y lente intraocular, cirugía para la vista cansada con el moderno lente trifocal, cirugía láser para corregir miopía, astigmatismo, hipermetropía, cirugía para el desprendimiento de retina,
cirugía de vitrectomía para sangrados por diabetes, cirugía estética para párpados, entre otros procedimientos y enfermedades que tratamos. Nos encontramos en Avenida Guadalupe 4560, a unos pasos de Avenida Cloutier. Estamos a tus órdenes. Bien, continuamos con este tema, la verdad, muy apasionante y creo que va a ser algo neuronal de aquí en adelante o medular como para poder buscar y generar un cambio. Bueno, les comentaré en el caso de lo que es el desarrollo de la sexualidad en el adulto joven. Bueno, hay una parte en la que de una edad que podríamos decir entre los 20 y los 30 años ya empieza a haber cierta decisión de la persona, hombre o mujer. Y esta primera etapa pues también conlleva una serie de cambios psicológicos. Aquí hay algo bien interesante y es que a medida que se va logrando esta madurez sexual es también el momento en el que esa persona va a empezar a interactuar y su entorno lo va a tratar de vivir con total libertad, cosa que muy poco se tiene en nuestra sociedad. Algo también interesante es que es cuando va justamente a definir su orientación sexual. Va a definir si es heterosexual, si es homosexual o bisexual. Y muy probablemente va a tener inclusive algunas experiencias de varios tipos para dar por dónde la inquietud, qué tipo de actividad sexual o de orientación sexual va a tener. Y bueno, por eso es tan importante que en la edad adulta joven, ya desde ahí también se tenga una asesoría profesional, como la tenemos aquí con los sexólogos, nuestras estrellas este día. Y bueno, en este proyecto que tenemos, que son aquí el doctor Raúl Villarroel y, bueno, Blanca Villarroel. Hablando de esto, tú querías comentar algo, adelante. Sí, algo que también comentamos incluso en el corte, es que en la parte del adulto joven, se agrega esta nueva variable también que ha modificado la vivencia erótica, que es lo que, y creo que será también tema de otro programa, no es que me esté invitando. No, ya está, pues son parte de, ya dije, son de casa. Es esta parte de la liquidez, es decir, finalmente no podemos hablar del amor o de las vinculaciones sin tomar en cuenta el sistema en el que vivimos, ¿no? Y finalmente este sistema donde el capital mueve, o sea, el dinero es algo que mueve, el amor cayó en esa corriente, pues. Ah, claro. ¿Qué pasa aquí? Que entonces hoy vemos que se evalúa la eficacia o la eficiencia de las cosas con base a si produce algo que valga o que tenga un valor económico. Entonces la parte psicoafectiva ha sido como dejada un poco de lado y lo vemos en otras cosas no sexuales, ¿no? Por ejemplo, ahora una publicación tiene que ser rápida, ¿no? Tiene que ser corta, tiene que ser, tengo que hablar 3 idiomas, 4 idiomas, tengo que aprender más rápido que el otro. O sea, hay una competencia de rapidez. Y Bauman le llama esto vida líquida. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que nuestra generación esté mal, sino que nos enfrentamos a un problema diferente. Hoy la vida corre más rápido. Y dicen algunas sexólogas que incluso el tiempo para el erotismo ha disminuido. A esto le agregamos aparte cosas como el machismo, que nos perjudica por igual a hombres y mujeres, o sea, porque pareciera como que beneficia nomás a los hombres, pero incluso les perjudica, porque contamos la sexualidad como por goles, ¿no? Número de orgasmos, cuánto tiempo aguanté, y no por calidad. Y es curioso porque cuando lo vemos en las encuestas, por ejemplo, Esther Perel hace una encuesta acerca de esto y tiene todo un libro de la inteligencia erótica, vemos que somos un país muy sexoso, muy bueno para hablar de sexo en tono desde broma, etcétera, pero la calidad de nuestras relaciones no es tan buena como presumimos o como quisiéramos. Entonces, tenemos buenos encuentros sexuales en cuanto a número, podríamos decir que tenemos un buen gol de encuentros sexuales, pero la calidad no está llenando las expectativas. Claro, qué importante esto que comentas, porque yo pienso que ahí está uno de las situaciones de frustración sexual que le podríamos llamar, en el sentido del adulto joven, y esto pues puede ser a toda la etapa de la vida, esa inseguridad que puede dar, y en el sentido de que es como tú dices, como un marcador en el que uno tiene que estar. La otra es que hay el punto del machismo, ¿no? Es algo que también hay que educar mucho al hombre. Yo creo que desde que se vio que la mujer es multiorgásmica, ¿no? Y que de alguna manera ella no tiene ningún problema, puede estar
toda la noche y el hombre es limitado, el hombre no lo sabe. Deja de lo multiorgásmico. Descubrió que puede tener al menos un orgasmo. Bueno, que también a lo mejor me estoy adelantando hace mucho. Tiempo incluso, Sí. ahorita hay la controversia si ha aumentado la eyaculación precoz o realmente se ha descubierto. Porque realmente las mujeres antes... Más bien. Su relación sexual era de entre más pronto acabe mejor, porque realmente ni me gusta, ¿no? Era como una función a cumplir. Y entonces lo escuchaba uno en la terapia, ¿no? Mi marido se viene muy rápido, pero para mí mejor, ¿no? Porque ya se viene y a dormir. Hoy que las mujeres encuentran su derecho al placer, su derecho y su capacidad orgásmica, entonces, no, espérate, necesito que aguantes más rato. Y entonces están descubriendo a lo mejor eyaculaciones rápidas que antes pasaban desapercibidas. Es cierto. Y la otra, estamos descubriendo que también aparece una nueva exigencia de un amor más, un erotismo más duradero, más lleno de preámbulo que el clásico rapidín que existía antes. Sí, Entonces, claro. estas exigencias están dando la aparición de disfunciones. Desde las más fundamentales, que es la disritmia, donde pues no estamos de acuerdo, tú lo decías hace rato, ¿no? A mí me gusta de noche, a ti te gusta de día, a mí me gusta 3 veces por semana, a mí 1 al mes. Esa disritmia está provocando muchos problemas en la relación de pareja, porque no nos engañemos, somos parejas eróticas, ya sea homosexuales o heterosexuales, somos parejas eróticas. Si no hay erotismo en la pareja, hay una disrupción de la función para la cual se empareja uno. Si no, seríamos socios, o amigos, Sí. compas, roomies, ¿no? Claro, Somos ajá. una pareja o pareja o trieja, ¿no? Una relación erótico-afectiva implica que hay erotismo. Y si el erotismo falla, pues estamos dejando de lado una parte muy importante de la relación. Claro. Y mira, entre y adultos. aquí entraríamos en algo que si están de acuerdo, creo que estaría interesante hablar sobre la respuesta sexual. Y de alguna manera, si no se conoce la respuesta sexual, hablamos en el programa anterior que inclusive cuántas hemos sabido que, por ejemplo, no se conoce ni siquiera su vagina, su vulva, no saben ni dónde está el clítoris, por dónde orinan, etcétera. Pues es mucho más difícil poder empezar a hablar de tocar, de erotismo, de las partes sensuales, etcétera, ¿no? O las zonas erógenas. Yo creo que aquí hablar sobre lo que es esta respuesta sexual, que ya hablamos de la parte química, de que nos llega, porque pues, está la parte química, ¿no? Eso siempre, a todo mundo. El machismo creo que también es importante esto, en el sentido de que hay muchas mujeres que no han sabido en su vida lo que es un orgasmo, por ejemplo, ¿no? Y todo esto, pues obviamente va a traer lo que tú comentabas, ¿no? Ahora, hablando de lo que es la respuesta sexual, se ha hablado mucho, bueno, el estudio que habla de Master y Johnson, que son así como que los meros, no, a lo mejor en mis tiempos no sé si ya hay otros, pero de cierta forma, Muchos más. hablar sobre la respuesta sexual es muy complicado porque sabemos que hay mucha vergüenza. Entonces, bueno, sí es complicado hablar de esto, pero ¿cómo podríamos empezar así como de párvulos de cómo poder manejar la respuesta sexual? ¿Quién empiezas tú? Empiezas tú porque eres el adulto joven, entonces, bueno. Algo aquí importante es que Masters y Johnson no quedaron como en el olvido, digo, sí siguen siendo muy, muy útiles, porque finalmente la descripción que ellos hacen es la primera descripción como tal medida con cuestiones fisiológicas que pudieron ser medidas por separado, lo cual le dio un carácter muy científico a la respuesta sexual cuando antes no se tenía eso, ¿no? O sea, ponerse a medir cuánto dura un orgasmo, cuántas contracciones. Entonces, son prácticamente pues fundadores de lo que es la respuesta sexual en términos fisiológicos, pero después aparecen otras, por ejemplo, como Rosemary Bason y otros autores, donde van añadiendo cosas a la respuesta sexual. Entonces, algo muy padre aquí es que, por ejemplo, se añaden cuestiones después, como el deseo, que no fue añadido en las primeras descripciones que se hace sobre la curva sexual, y después se añade, por ejemplo, algunas otras cosas como cómo funciona el deseo, porque antes, por ejemplo, creíamos que la curva sexual era un continuo, es decir, yo tenía deseo, excitación, meseta, orgasmo y resolución, y que era así como de caminito, ¿no? Y hoy vemos que muchas autoras y autores nos han aportado que, por ejemplo, el deseo no termina aquí, sino permanece durante toda la curva, que incluso puede haber un ir y venir en esa curva, que puede ser de manera incluso circular, ¿no? Porque, por ejemplo, algunas autoras encontraron que muchas mujeres iniciaban relaciones sexuales sin deseo, pero que con el estímulo
el deseo aparecía. Entonces resulta que la curva no era como tan limitada Tan como plana. pensábamos, no era tan plana, no era un camino a seguir de pasos a ir cumpliendo, sino que era un continuo que podía ir en diferentes direcciones y eso fue muy enriquecedor tanto para el placer sexual como para el estudio de las disfunciones sexuales. Ese círculo que tú ahorita, de alguna manera, me lo imagino. Creo que está padre, ¿eh? Porque de cierta ¿Te forma... lo imaginaste bien? Sí, porque... Sí. Sí, no, bien, totalmente. Pero de alguna forma como que es un constante en el cual no hay algo ya definido, sino que puede ir, puede venir, pero aparece otra cosa. Y esto creo que le da otra connotación a lo que puede ser una respuesta sexual, ¿no? Muy, muy, muy diferente a lo que tenemos o teníamos en mente de lo que era la respuesta sexual. De hecho, decía Blanquita y lo decía muy bien, Masters y Johnson fueron el parteaguas, porque ellos se dedicaron a decir, hay que estudiar la respuesta sexual para entender cómo funcionamos y cómo disfuncionamos. Pero hubo quien fue agregando su granito de arena y hoy Masters y Johnson son la base de algo mucho más complejo, ¿no? Helen Kaplan le agrega el deseo y algunas otras características y Rosemary Bason hace este círculo que así como lo dibujas es muy interesante, donde dice que la respuesta sexual es circular y es como una glorieta. Puedes entrar en cualquier calle, puedes entrar en la calle del deseo, en la calle de la excitación, en la calle de ya te estoy manoseando y cualquiera puede desencadenar el deseo o la excitación y lo ves, ¿no? Si creyéramos que lo de Masters y Johnson sigue vigente como tal, no entenderíamos por qué hay mujeres, sobre todo mujeres, también pasa en hombres, que inician su relación sexual sin deseo, sin excitación y surge la excitación y el deseo tras el inicio de la actividad sexual. ¿Por qué? Porque es circular. Y luego aparecen los del Instituto Kinsey, que ellos nos dicen, sí, en este círculo hay factores inhibidores y factores estimulantes que pueden aparecer en cualquiera de los momentos de Rosemary Bason. Entonces, la respuesta sexual, como tú dices, se vuelve más compleja, pero que hay que entender para el público en general. Claro, fíjate que más que compleja diría yo completa, ¿no? Completa, porque compleja se parecería como que es complicada, ¿no? Más bien es completa, porque yo pienso que pensándolo así, como en un círculo, y ahorita, bueno, vamos a ir al corte, pero regresaremos ya al último recta del programa, pero aquí en este sentido, lo interesante del asunto es que digamos, la logística que podríamos llamarle o el proceso de tener una relación sexual ha sido muy complicado. Entonces creo que eso sería interesante como primera conclusión de este programa, sería proponer un parteaguas en base a que podamos nosotros continuar el aprendizaje acerca de entonces cómo sí poder ahora entender mejor todo lo que es esta respuesta sexual y en un momento dado la actividad sexual. Porque sí se hablaba y se sigue hablando y nunca se ha tomado en cuenta, pero por ejemplo podemos hablar de la importancia del clítoris que va relacionado con el orgasmo en la mujer, porque se tiene la idea que son muchos tipos de orgasmos. Entonces, es como volver otra vez a la parte anatómica y fisiológica. La descripción de la posibilidad inclusive de orgasmos múltiples en la mujer, pero si anatómicamente no se conoce, es muy complicado también. En el hombre, la parte de la eyaculación prematura o precoz, esto también es muy importante. La disfunción eréctil, que también, eso por ejemplo también lo podemos ver, la disfunción eréctil que cada vez se hace más frecuente y muy probablemente es por el estrés y el nervio que representa per se la misma actividad sexual, ¿no? Que le llamamos angustia de desempeño. Bueno, pues ahí está, todo tiene su nombre científico. En ese sentido, bueno, vamos al corte y de regreso me gustaría, doctores, que habláramos de algo. Si este círculo, como lo estamos visualizando ahora, la sexualidad y la respuesta y relación sexual, puede dar o puede ser para ustedes una base en el sentido de dar terapia, de poder dar soluciones a una pareja que puedan tener una óptima relación sexual placentera, con orgasmos, multiorgasmos o lo que sea, ¿no? O gritos desaforados, qué sé yo. Yo creo que eso va a ser bien importante porque, bueno, viene el último bloque del programa y queremos dejarles una pequeña solución, una idea de que esto se puede corregir. Vamos al corte, regresamos. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el doctor Aaron Quintana, especialista en medicina estética y antienvejecimiento. Soy el director de Harun Med Spa y contamos con los siguientes servicios: Botox, rellenos faciales, plasma rico en plaquetas, liposucción sin cirugía, aparatología de vanguardia y muchas otras cosas más. Los esperamos.
Hola, soy el Dr. Karim Zamora, especialista en neurocirugía. Brindo atención a padecimientos neurológicos, como accidentes cerebrovasculares, dolor de cabeza intenso, aneurismas cerebrales, tumores cerebrales y de columna, lesiones de la médula espinal, problemas de equilibrio, entre otros. Siempre con la mejor tecnología de mínima invasión, atención personalizada y el respaldo de todo un equipo médico de especialistas. Y ahora pertenezco a la red de Acontecer Médico. Estoy a sus órdenes. En Vital Oftalmo nos preocupamos por tu salud visual. Soy el doctor Víctor Hugo Acosta Flores, especialista en oftalmología con alta especialidad y experiencia en cirugía de vitrio y retina. Dentro de los servicios que ofrecemos se encuentran los siguientes: cirugía de catarata con facomultificación y lente intraocular, cirugía para la vista cansada con el moderno lente trifocal, cirugía láser para corregir miopía, astigmatismo, hipermetropía, cirugía para el desprendimiento de retina, cirugía de vitrectomía para sangrados por diabetes, cirugía estética para párpados, entre otros procedimientos y enfermedades que tratamos. Nos encontramos en Avenida Guadalupe 4560, a unos pasos de Avenida Cloutier. Estamos a tus órdenes. Bien, regresamos y bueno, creo que esperamos que este programa, como los que hemos estado realizando, sean de mucha utilidad. Estoy seguro que no se ha tocado en medios de comunicación tan a profundidad y de manera tan profesional este tema. Y bueno, nuevamente agradecerles al doctor Raúl Villarruel, a la doctora Blanca Olivia Villarruel también. Olivia, ¿verdad? Sí, Sí. así. Sí. Pero me da mucho gusto que podamos estar haciendo esto. Creo que es algo muy, muy importante. Y bueno, de cierta forma, para concluir, aunque todavía tenemos ahí unos minutos, pero ¿cómo podríamos dar unas sugerencias? La primera solución la primera tarea que se podrían dejar al teleauditorio, como para que esos 10 puntos nos permita, o X número de puntos o sugerencias, nos permita como empezar así el primer paso, el ABC, decir, bueno, hay que empezar como, ¿quién primero? Doctora. Algo que puede ser muy útil para el público que nos escucha y que en la parte sexológica nos ha dado una muy buena pauta, es algo que hemos tomado incluso de las parejas no heterosexuales. Curiosamente se ha visto que las parejas homosexuales, sobre todo las parejas de mujer con mujer, tenían una mayor calidad en los encuentros sexuales. A la hora que se empieza a investigar esto, el porqué de esto, se dan cuenta que porque la relación no está enfocada en la penetración. Como la penetración no es la opción principal, o sea, incluso aunque vendan accesorios para poder jugar a la penetración y eso, la penetración no es el punto de partida. Entonces da un punto para poder explorar muchas cuestiones en la cuestión global. Entonces, curiosamente, las parejas de dos mujeres exploran más todo el cuerpo, exploran muchos focos eróticos, exploran mucha variación en cuanto, no nomás a posiciones, ¿no? Porque hay como mucha creencia de que tantas posiciones sexuales, 10 posiciones que te van a llevar al orgasmo, este tipo de cosas, ¿no? La tercera te sorprende. A la tercera te va a sorprender. Pero algo muy padre es que ante la falta de una genitalidad que ha sido tan ahora sí que tan metida pues en estos mitos del amor, una genitalidad diferente a la heterosexual, entonces hay mucha creatividad en el dormitorio. ¿Qué pasa? Que nos pusieron el ejemplo para decir, bueno, ¿qué está pasando en las parejas heterosexuales donde la penetración es el punto para todo y se olvida la globalidad? Entonces creo que un punto importante para las parejas, y lo hemos visto con resultados muy efectivos, es
poner atención en las cuestiones globales, o sea, no nada más empezar con besos y luego la penetración, sino explorar partes del cuerpo. Hay muchos juegos eróticos que se pueden hacer en pareja, desde masajes, desde hacerlo con los ojos vendados, hacerlo con comida, con texturas, o sea, explorar otras áreas, porque hemos visto en terapia, por ejemplo, que hay personas que no se excitan cuando tienen la penetración, pero les excita mucho que les besen la oreja, ¿no? Por ejemplo, o sea, Claro, no somos iguales en cuanto al erotismo, tenemos un mapa erótico muy diferente, y creo que esa sería la primera recomendación para el público, explorar un mapa erótico diferente. Okay. Incluso algunos de los juegos que hacemos nosotros es prohibir la penetración para que entonces a fuerzas tengan que estructurar otras maneras de erotizarse. Echar a volar su creatividad, Sí, ¿no? y es algo Eso muy está bien, efectivo. claro. Otra cosa también muy útil es que el sexo creo que está envuelto en muchas paradojas. O sea, la cuestión sexual es compleja en el sentido de que no tiene líneas rectas, ¿no? Hay cuestiones que se contradicen unas con otras. Entonces, creo que una de esas cuestiones es, por ejemplo, el hecho del amor, no hacer un amor fusionado. Es decir, que la intimidad no es igual a fusión. Claro. O sea, tener un espacio para Buen descubrir punto, al otro. Ese Sí. es otro punto muy Yo importante. creo que esa parte también, porque va dentro del respeto y de como marcar también los tiempos y los momentos y pensar en la otra persona mutuamente, ¿no? O sea, no nomás de decir el hombre en la mujer, sino también la mujer en el hombre, ¿no? Yo creo que eso debe ser algo mutuo. Y me quedé con esa parte. Imaginándonos que una respuesta y relación sexual es un círculo, eso a ustedes como terapeutas, digamos, les da la oportunidad de conocer el círculo de cada pareja, independientemente de su orientación sexual, como para poder decir, aquí es donde se puede mejorar, aquí es donde probablemente está la situación que está generando tal conflicto. O sea, ¿es útil esto? Sí, por supuesto. Estas diferentes teorías alrededor de la respuesta sexual, ahora sí que nos ha dado la respuesta a las disfunciones sexuales. ¿Por qué? Aunque, si bien es cierto, fue innovador lo que descubrieron Masters y Johnson, dejaba una línea de continuidad que no era real, pues, pero que nos dio las bases para buscar dónde se acomoda ahora todo esto. Al darnos cuenta que la sexualidad es tan variable y al darnos cuenta de que es tan subjetiva, o sea, cada quien la expresamos diferente, nos dimos cuenta que también al mismo tiempo esa subjetividad sí se puede sistematizar. ¿Por qué? Porque las diferentes formas de abordar la respuesta sexual nos dieron los diferentes puntos donde puede fallar la respuesta sexual. Y no solo los 4 o 5 que habían dicho con Masters y Johnson, sino incluso la combinación de puntos, porque por ejemplo, tienes ahora, antes decías, hay disfunciones del deseo, de la excitación y del orgasmo, y hoy sabes que a veces se sobreponen disfunciones de excitación y de orgasmo, o que una es la consecuencia de la otra, ¿no? Por ejemplo, tenemos mucho, lo mencionabas muy bien, la angustia de desempeño, en donde la producción de neurotransmisores del estrés inhibe mi erección, y si la inhibe, entonces la angustia me lleva a tener una disfunción eréctil, pero luego esa disfunción eréctil se combina con otra disfunción y ya no se me antoja nada porque pienso que todo me va a salir mal, y a veces acuden a la consulta como una disfunción de deseo. No, es que no tengo ganas, y te das cuenta que no tienen ganas porque ya no les salen bien las cosas, claro, y viceversa, ¿no? Entonces, esquemas más complejos de entender, y lo decíamos fuera de cámaras, no es para que la gente se aprenda toda la respuesta sexual, eso es para que nos la aprendamos nosotros, los que nos dedicamos a esto, para poder darnos cuenta en dónde puede estar fallando la respuesta sexual. Excelente. Y yo pienso que aquí lo interesante es que vean que a pesar de que pareciera algo complicado, complejo o como quieran llamar, hay soluciones, y hay soluciones que se tienen que individualizar, porque aquí hablamos de una forma general o estamos generalizando. Sabemos que al final cada cabeza es un mundo y cada persona va a tener la complejidad en lo sexual. De ahí pasar a la complejidad que puede haber en la relación ya de pareja, que eso es otro cantar. Pareja o parejas o grupo de personas, ¿no? Que eso también es otro tema que en su momento. Es tan complejo, Ricardo, que la clave está en no hacerlo complejo. Es complejo para nosotros los que investigamos esto, pero en la intimidad incluso hay que hacerlo sencillo, nos recomendamos los sexólogos, no te lleves la ciencia a tu cama. Claro. Porque no te lleves las posiciones, como decía Blanquita, no te lleves las curvas. Déjate llevar. Hay una cosa que elegantemente le llamamos focalización neurosensorial, que no es otra cosa que descúbrete, ¿no? Padrísimo. Descúbrete, y a veces a la gente le parece tan
sencillo lo que les recomendamos, como acaríciense. Pues vamos Que sobre dices, eso la próxima vez, a lo mejor el descubrir, ¿no? Descubrir la sexualidad o el erotismo en cada persona. A lo mejor ahí próximamente tendremos este tema. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Despedimos el programa con estas buenas recomendaciones y estaremos al pendiente. Nuestro programa la próxima semana, en unos días, ya lo pueden ver en YouTube nuevamente o recomendarlo para que todos aprendamos de la misma forma, en manera profesional. Ricardo Zúa, me despido de ustedes. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes.